Hermanos, buenas tardes. ¿Cómo están, hermanos? Bendecidos. Si tienes tu Biblia, me acompañas en esta tarde en la primera carta a Timoteo, capítulo 5. Verso 17 en adelante. Leemos dos versos, verso 17 y verso 18. Y después oramos. Verso 17 dice la palabra de nuestro Señor: los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor. Mayormente los que predican, los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Inclina tu rostro y vamos a darle gracias a Dios en esta tarde. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por todas tus bendiciones que traes para nosotros, para nuestras vidas, Señor. Principalmente, Señor, te damos gracias en esta tarde porque te conocemos y porque tú habitas ahora dentro de cada uno de nosotros, Señor. Y tenemos entendimiento en tu palabra porque tú eres maestro para nosotros. Tu Espíritu Santo nos conduce a toda verdad. Tú eres, Señor, el que nos alimenta en esta tarde. Por eso queremos bendecir tu nombre en esta tarde. Queremos glorificar tu nombre. Te damos gracias, Señor. Tú eres nuestro invitado especial. Te pedimos para que tú seas, Señor, enseñándonos, hablándonos en esta tarde, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te damos gracias, Señor. Amén. ¿Sabes? Yo tenía cuando comenzamos, es bien importante nuestro testimonio de cada uno de nosotros. A los que están comenzando a caminar con el Señor Jesucristo, estás empezando a formar, estás abriendo brecha, estás empezando a formar una imagen para las personas que están alrededor de ti. Porque muchas personas te conocieron en el pasado. No sé cuánto tiempo tienes que estás caminando con Jesucristo, pero varias personas te conocieron, nos conocieron en nuestro pasado, cómo caminamos en otro tiempo. Así es que las personas ahora nos observan de una forma bien diferente, nuestro caminar es diferente. Y si no te has dado cuenta, a lo mejor no te has dado cuenta, pero porque esta ya es tu vida diaria. Tú sales y haces tus cosas que tienes que hacer, pero siempre hay alguien que te está observando. Hay personas que están viendo qué es lo que estás haciendo y cómo te mueves, cómo te desarrollas, qué es lo que hablas. Tú ya no te das cuenta porque tú estás enfocado en las cosas que veniste ahora a la iglesia y no te das cuenta. A lo mejor estabas trabajando. Varios de nosotros tuvimos que trabajar, algunos de ustedes tuvieron que ir a la escuela. Y estábamos con eso en nuestra mente. Yo cuando me paro el martes, siempre estoy con eso en la mente. Desde unos días antes tengo que tener terminado todo lo que les voy a hablar y vengo y termino mis apuntes y hago conclusiones en diferentes puntos. Y entonces vengo y se los entrego a ustedes. Pero lo que pasa que desde la mañana, cuando te paras, pienso que también sucede con cada uno de ustedes. Cuando vas a la escuela, tú te das cuenta que tienes que salir a tal hora y tienes que terminar ciertas cosas a tal hora. Si es que te importa la iglesia, si es que te importa estar en la reunión de los santos. Entonces dices, tú tengo que terminar esto en tiempo, tengo que hacer esto, tengo que terminarlo así porque si no voy a llegar tarde, si no va a pasar esto, si no va a pasar lo otro. En mi caso, cuando estoy trabajando, yo sé a qué hora se pone el tráfico y yo sé que tengo que evadir el tráfico, yo sé que tengo que apurarme a trabajar en ciertas horas y sé que tengo que salir de ahí rápido. Yo sé en qué lugares me meto y yo sé cómo está el tráfico y a qué horas comienza. Entonces, siempre trato de venir con una idea, con hablar con el cliente y decirle, ¿sabes qué? Va a pasar esto y va a pasar lo otro, así y así, tengo que irme a tal hora. Y gracias a Dios los que tenemos tiempo, forma de mover nuestra agenda, pues eso funciona muy bien. Ah, Así es que muevo mi agenda de alguna forma y sé que tengo que estar aquí en Los Ángeles. Sé que tengo que estar en Paramount a las 5 de la tarde, lo más tardar 5:30, ya llego, pero a veces me traiciona el tráfico.
y llegamos a la casa y entramos y rápido una ducha y salimos rápido otra vez. Entonces, cada uno de nosotros, esa es tu vida. Si no te has puesto un tiempo, no te has parado a observar tu vida, esa es tu vida. Cualquiera que sea lo que te atrae más, no sé cuál sea la atracción que tienes más grande en tu vida, pero tú siempre estás listo con el tiempo, estás listo con los detalles para no quedar mal en algo que es importante para ti. Para mí es importante la palabra del Señor, para mí es importante ustedes, la iglesia es punto número uno para mí. Glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y ser responsable con las cosas que el Señor nos ha dado. Entonces, esa es tu vida. Quizás no te has dado cuenta, pero muchas personas te observan. Nos observan y para ti ya es algo normal que haces cada día. Entonces, cuando nosotros comenzamos a correr con el Señor, yo observé mucho a nuestro pastor que teníamos. Yo lo observaba mucho porque lo tuve un año y yo lo comparto mucho con ustedes, lo comparto con personas porque yo tengo un buen testimonio de esa persona. Estuvo llevándonos estudios bíblicos a la casa aproximadamente un año y él dispuso de su tiempo y él se dio para con nosotros, él se daba para con la iglesia. Esta tarde te voy a hablar de los dos versos que acabamos de leer y por eso te estoy dando esta pequeña introducción para que te des cuenta porque tú no sabes cómo el Señor te va a usar más adelante. Pero lo que estás haciendo ahorita es que estás formando un fundamento. En tu trabajo las personas te observan, quien quiera que seas, quien quiera en lo que trabajes. Las personas te observan quién eres tú. Me observan a mí y ellos miden la credibilidad de tus palabras, la credibilidad de tus hechos, de la forma en que tú te mueves, de la forma en que tú actúas. Entonces es bien importante cuando estamos formando fundamento en nuestros primeros pasos con Jesucristo, a las personas nunca se les van a olvidar. Cuando nosotros dijimos, soy cristiano, soy un seguidor de Jesucristo, de aquí en adelante, soy un seguidor de Jesucristo. Eso marcó un antes y un después. Las personas nunca se les va a olvidar eso. Yo sé, muchas personas que eran mis amigos, se apartaron de mí en cierto tiempo, y si yo algún día me los encuentro y les pregunto, se van a acordar aproximadamente el año donde dejamos de ser buddy, porque ya no conjugábamos los unos con los otros, nuestros pensamientos eran diferentes, nuestro idioma era diferente, ya no eran las mismas atracciones. Entonces, cuando venimos a Cristo, nuestras vidas cambian, es un antes y es un después, se va empezando a formar un fundamento. Entonces, yo recuerdo claramente cuando el pastor, cuando los primeros días que empezamos a ir a la iglesia y yo observaba todo, como pienso que cada uno de ustedes cuando vinieron por primera vez a la iglesia y observábamos a todos y nos quedábamos viendo y las cosas por acá y lo que hacían, salud, y todo lo observábamos así y lo analizábamos. Y yo analizaba las cosas que estaban pasando en la iglesia. Yo veía que llegaban personas y los observaba cómo se vestían y decía qué raro es aquí, las faldas más largas, no he oído ni una mala palabra todavía, bla, bla, bla. Y te vas haciendo la imagen de cada persona que está ahí. Entonces empieza a correr el tiempo y empiezo a conocer al pastor más de cerca. Lo empiezo a conocer más de cerca y empiezo a conocer de su vida. Y me empieza a platicar él y con sus hechos observo que es verdad lo que él me está diciendo. Empiezo a ver que sus hechos concuerdan con las palabras que él dice. Quiero llegar a este punto porque es bien importante para mí, pienso que también para cada uno de nosotros. Pablo dijo que los ancianos o los presbúteros que gobiernan bien, dice, sean tenidos por dignos de doble honor. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Cuando Pablo está diciendo estos versos, imagínate que la idea es esta. Y la conocían, por supuesto que la conocían muy bien.
Imagínate que un buey está arando la tierra, está trabajando todo el día. Ese buey tiene que tomar agua, ese buey tiene que comer. Pero imagínate que le tapes la boca. Ese pobre animal va a estar durante el día sin comer y va a estar sin agua. Pienso que no va a dar un buen rendimiento, pienso que va a sufrir ese animal. Entonces la idea principal está ahí. Dice Pablo, si un buey hace bien su trabajo, por favor, tengan cuidado con él. No le pongan un bozal, no lo restrinjan de las cosas que debe de tener. Entonces yo recuerdo cuando yo oía, me bendecía mucho el pastor que teníamos. ¿Sabes? Cuando eres nuevo, cuando estás oyendo todo por primera vez, tú tienes dos opciones. Tú puedes venir a la iglesia y puedes decir, ¿sabes qué? Porque así sucede en las primeras veces cuando vienes a la congregación. Cuando empiezas a descubrir la palabra del Señor y te das cuenta que el Señor empieza a hablar a tu persona, todo te golpea. Todo es un insulto para tu interior. Sales de ahí apedreado. Sales de ahí y tienes dos opciones. Ya no regresar o regresar y seguir creciendo. Ser transformado a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ninguna otra religión te hace esto. Las religiones en el mundo no te transforman como nos transforma el Espíritu Santo a través de Jesucristo. Cuando entras a la congregación, por primeras veces, empiezas a sentir que todo fue un ataque para ti. Y sales, pero pasa algo bien bonito, porque sales con muchas, dicen con una espinita enterrada, no, sales con muchas. Sales bien espinado de la congregación a donde fuiste. Y llegas a tu casa y te acuestas y empiezas, no se te puede salir de la mente eso. Empiezas a hacer recuento de lo que dijo aquel hombre que estaba enfrente. Y todo te queda. Todo te queda. Te queda el saco, te quedan los zapatos. Dices que este hombre es adivino. No es adivino, simplemente eres un pecador. Y el Señor te está hablando directamente a tu persona lo que tienes que cambiar. Y tú tienes la opción de decir, no voy a regresar más ahí porque es algo bien espinado. O tienes la opción de ser limpio y caminar más en pureza cada vez. Si es que cada vez que llegaba ahí ese hombre, hablaba cosas que a mí me interesaban mucho. Y me interesaban tanto las cosas que tuvimos estudios bíblicos durante un año. Y a veces los teníamos 2 veces por semana iba. Y yo no dejaba ir a ese hombre tan fácil. Traía un estudio él y yo tenía una lista así de preguntas que le tenía que hacer. Y a veces salía a las 2, 3 de la mañana el pobre hombre de ahí. Así es que cuando empecé a conocer de su vida, qué es lo que él hacía, me empezó a decir que era muy difícil su situación económica. Y dije yo, wow, y empecé a entender, porque muchas veces venimos y nos sentamos como ustedes están sentados ahí. Muchas personas vienen y se sientan en las congregaciones y no se dan cuenta qué es lo que pasa. Ustedes se dan cuenta de ahí para allá nada más, pero no se dan cuenta de lo que pasa acá arriba. Resulta que hay muchos gastos de por medio en cosas. Cuando alguien ama la obra del Señor, por eso dice Pablo a Timoteo, el que sea, ¿cómo le dice? Digno. El que sea digno. No todos son dignos los que enseñan la palabra del Señor, porque no están enseñando la palabra del Señor en contexto y quieren enriquecerse de alguna forma. Por eso es que no son dignos. Y cuando yo observaba a este hombre, empecé a conocer su vida y dije yo, wow, o sea, sí, este edificio, no te das cuenta las cosas. En el principio lo primero que hacemos es juzgar, ver a los demás y decir, oh, esto y el otro, y por qué aquí hay luz tan baja y las sillas están duras y hace calor y no hay aire acondicionado. Y todo lo que le molesta a la carnita es lo primero que decimos. Pero no te das cuenta la bendición cuando sales de una congregación. Muchas personas vienen cargadas y el Señor les habla a través de la adoración. Muchas personas vienen porque el Señor los toca en la adoración. Muchas personas vienen porque la palabra los toca también, porque son instruidos. Y por diferentes razones venimos a la congregación. Y yo iba ahí porque me bendecía mucho. Me bendecía mucho cada vez que oía a ese hombre.
Cuando los primeros días empezábamos a ir, recuerdo que era difícil. Algunos levantaban las manos y otros aplaudían. Y tú no estás impuesto a eso y tú los observas y algo dentro de ti te dice, en esta semana puse un verso, un salmo que dice, todo lo que respira, alabe a Jehová. Entonces, hay algo dentro de ti que te llama a adorar a Jehová. Pero la vergüenza, muchas veces, como no tienes crecimiento en el espíritu, estás carnal. La vergüenza no te deja levantar tus manos o porque dices, pero ¿qué va a decir el otro? O no te deja aplaudir. Entonces yo los observaba, yo era un baby en Cristo. Yo los observaba que estaban aplaudiendo y que de repente una hermanita se echaba un pasito para acá o algo y decía, ok. Y los observaba y los seguía observando, ¿no? Entonces, cuando empezó a correr el tiempo, dije, wow. Empecé a conocer más de mi Señor y dije, oh, wow, esto merece adoración. Esta persona que me ha estado hablando en estas partes de mi vida y la verdad he sido un miserable en estas áreas todo este tiempo y dije, wow, sabes que te están hablando la verdad y que te están hablando directamente a tu interior. Entonces dije, esta persona, este Dios que me creó y que creó el universo y que me está diciendo ahora la verdad en esto y en lo otro, merece de mi adoración. Entonces es cuando empiezas a darte cuenta quién es el creador, el verdadero Dios, el verdadero creador del universo. Y entonces lo menos que puedes hacer es darle un aplauso, es levantar tus manos, estar agradecido con Él. Pero la persona que está ahí enfrente hace una tarea bien grande. Y yo lo observaba al pastor que teníamos. Dios te bendiga si nos estás viendo, si nos llegas a ver en El Salvador, en este video, nuestro pastor Rigoberto Quintanilla que tuvimos. Nos bendijo mucho con su palabra. Nos bendijo tanto y empecé a entender, cuando empecé a hablar con él, de qué se mantenía. Y ahí fue cuando me tocó, cuando me dijo, le digo, ¿y usted de qué trabaja, pastor? Dice, no trabajo, hermano. Dice, trabajo, dice, a veces vendiendo celulares, vendía celulares, llegó a vender ollas, si no me equivoco, llegó a vender chocolates. ¿Sabes por qué vendía? ¿Por qué vendía? Porque la congregación era grande. Éramos como unas 20 personas. Éramos como 20 personas y como no había entendimiento o había dureza de corazón en algunos, entonces el pastor tenía que hacer hasta lo imposible para pagar la renta. ¿Qué necesidad tenía él de tener esa iglesia abierta y de estarnos ahí soportando? Ahora lo entiendo yo que era el amor a Cristo Jesús. Es el amor que tenemos a nuestro Salvador Jesucristo, por lo que Él hizo por nuestras vidas, por lo que Él hizo por nosotros hace 2000 años. Entonces ahora lo entiendo y lo entendí cuando empecé a conocer un poco de su palabra. Y cuando me dijo que esa era la forma en que se mantenía y que a veces no alcanzaba para la renta de la iglesia. Imagínate si no, él vivía ahí, en unas oficinas. Él vivía en unas oficinas ahí y yo le decía cuando terminamos el servicio, ¿pastor no se va a ir a su casa? Dice, esta es mi casa, hermano. Digo, ¿cómo? Yo aquí me quedo, hermano. Dije, ok, ¿por qué? Ya empecé a entender que no tenía dinero, ni aún para la renta de las oficinas alcanzaba, y él tenía que andar vendiendo chocolates, celulares y todo esto. Y me tocó eso. Y yo no entendía eso. Pero cuando llegué, cuando lo entendí, dije, wow. O sea que el pastor va a mi casa, gasta de su gasolina, viene, gasta de su tiempo, tiempo que podría usar para ganar dinero, pero está aquí conmigo. Y me sentí, el Señor me expuso. Y entonces entendí estos versos. Dije, wow, este hombre necesita ser bendecido. Necesita ser bendecido por mí. Yo tenía un buen trabajo, gracias a Dios tengo un trabajo que me saca adelante. Y dije, wow. Muchas veces nos andamos fijando en los demás, no te fijes en los demás. Hay muchas personas que ganan más dinero que yo, o hay otros que ganan más que tú. Y siempre andamos diciendo, pero es que él gana más. No te preocupes, preocúpate por ti. Cuando estés frente a Jesucristo le vas a dar cuentas por ti, no por otros. Entonces, cuando me empecé a dar cuenta, cada que llegaba a la casa, ya lo entendía yo a él. Y él no me aceptaba dinero. Entonces un día agarré, y cuando él ya venía, el Señor ya me había puesto en mi corazón lo que yo le tenía que dar.
un billete grande, un billete mediano, no sé. Yo daba mis ofrendas, pero yo tenía en mi corazón lo que le iba a dar a él. Entonces cuando él se iba, le daba un abrazo y le metía su billete siempre aquí en su bolsita. Y el pastor ya no decía nada y sentía algo bien bonito. ¿Sabes qué dijo Pablo? Más bienaventurado, dice, es dar que recibir. Y yo entendí eso. Cuando ya el Espíritu mora en ti, cuando tú empiezas a tener entendimiento en las cosas del Señor, dije, wow, qué bonito se siente dar. Entonces me empecé a dar cuenta que Él me daba mucho, me daba pasos, palabras, me daban crecimiento espiritual, podía proyectar mi vida de una forma totalmente diferente, tenía un estado de relajamiento que no tenía antes, no necesitaba estar bebiendo alcohol, no necesitaba usar drogas, no necesitaba usar cigarrillo, nada de eso, pero había entrado en un estado de relajamiento totalmente diferente. Y eso no te lo paga no te lo paga el dinero ni no otra cosa más que la palabra del Señor, más que el Espíritu Santo te lleva a ese lugar. Entonces, lo menos que podemos hacer es cuando alguien está dando su vida así por ti, él estaba dando su vida por la congregación. Debemos de ser agradecidos. A mí me encantó entender eso y lo pude bendecir. Dije, wow, qué precioso. O sea, Pablo dijo, hay unos versos, está muy lenta esta computadora, no sé qué está pasando. Dice Pablo en Hechos de los Apóstoles, dice, ni plata ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Mira, cuando tú dices eso y te sale de aquí de tu corazón, te identificas con Pablo, sientes bien precioso. Dice Pablo cuando se iba a partir de esta región y les dice, ni plata ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. No les he pedido nada. Antes dice, ustedes saben que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, dice, estas manos, dice, me han servido. Qué bonito. No muchas personas en este tiempo pueden decir esas palabras y tener paz en su corazón. Muchas personas están en los ministerios por ganancia deshonesta o por otra cosa. Para eso es para lo que están. Son lobos rapaces y quieren trasquilar al rebaño, a la grey de Jesucristo. Entonces, que Dios nos pone esa tranquilidad dentro de ti. Yo tengo mi trabajo y yo, gracias a Dios, nunca les he pedido nada. No digo que, no lo digo con orgullo, lo digo simplemente que me siento bien que he podido aportar para la obra de Cristo. He podido aportar para ustedes, para Fuente de Vida. Entonces, mis manos me han servido para trabajar. Yo recuerdo es nuestro pastor y digo, wow, sus manos le servían para trabajar. Él estaba ahí y vendía chocolates cuando no se juntaba para la renta y andaba haciendo cosas, andaba haciendo diferentes. Él no decía nada, él no andaba diciendo, hermanos, fíjense que es. No, él calladito. Él decía, wow, ya está llegando el 31 y ya hace falta tanto para la renta. Y él calladito iba, pedía dinero o algo, compraba sus cajas de chocolates y empezaba a vender. Cuando me empecé a dar cuenta, dije, qué miserables. Todo este tiempo, no sé cuánto tiempo tenía ya corriendo ahí en la iglesia, algunos meses, un año, dije, wow, todo este tiempo y no me había dado cuenta de eso. O sea, su carro gasta gasolina. El tiempo que emplea en mí puede haber estado trabajando y buscando otro trabajo y no sé, y dije yo, wow, esas personas vale la pena recordarlas, su fundamento que ellos tienen y que ponen. Cuando empiezas a caminar en tu vida cristiana, dices tú, hay personas que no se salen de aquí tan fácilmente y tú quieres seguir su ejemplo de ellos. A mí me encantó mis primeros días en el cristianismo y recuerdo muchas cosas buenas. Por supuesto que hay cosas desagradables también. Hay roces y hay cosas que pasan durante tu caminar, pero no estamos para fijarnos en eso. Siempre saquemos lo mejor que podamos. Dice Pablo, en todo os he enseñado que trabajando, dice, así se debe de ayudar a los necesitados. Dice, y recordar, dice, las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Qué bonitas palabras. Entonces, cuando Pablo le está diciendo a Timoteo, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor,
mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Entonces, que se les quede eso en sus mentes, hermano, porque tú no sabes si algún día el Señor te va a llamar a pastor, te va a llamar al pastorado, y tú a lo mejor no vas a estar en una posición muy buena económicamente, pero tu corazón está para servir. Entonces vas a decir, wow, ¿y ahora cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer mi próxima comida? O sea, ¿dónde voy a ir a vivir? Amo tu obra, Señor. Amo servirte, pero no tengo dinero, pero no te preocupes. El Señor va a sacar los fondos y Él te va a poner las personas necesarias enfrente de ti que tú necesitas porque es, no puedes poner bozal al buey que trilla. El obrero es digno de su salario. Entonces, el Señor tiene control de todas estas cosas. A veces cuando empezamos a ver con nuestra carne, naturalmente, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo, o sea, faltan tantos días para la renta, ¿cómo la voy a pagar? Créeme que el Señor siempre, de una forma o de otra, te sorprende. El Señor siempre nos sorprende. No sé si te acuerdas, no sé si te acuerdas, pero el mes que pasó, a lo mejor tenías un problema que tú dijiste, no se va a poder hacer. Ya llegó el tiempo y no se pudo hacer, no se va a poder hacer. Pero resulta que ahora ya es historia y se pudo hacer. Entonces, el Señor siempre llega a tiempo a nuestro rescate. El Señor nos permite ver qué tan desesperados somos y te enseña una lección a través de tu misma persona. Al pueblo de Israel los trajo 40 años y les dijo, para que supieres lo que tienes en tu corazón, para que supieran lo que hay en su corazón. Resulta que tú y yo muchas veces no sabemos lo que hay en nuestro corazón. Por eso el Señor a veces nos deja, nos estira y cuando ya estamos, y el Señor dice, uy, qué poquito aguantas, papi. Ok. Y te libra, te libra y tú dices, no te preocupes, va a venir otro estirón más grande que ese. Pero el Señor siempre te muestra que, cuando levanto mis manos, y cuando levantamos nuestras manos, todo está bien, es bien fácil levantar las manos. Pero cuando las cosas no están bien, quieres una grúa para que te levante las manos, que te levanten con todo hasta el techo, porque tus manos se hacen pesadas. Cuando tenemos una carga, cuando tenemos un problema, algo que está ocurriendo y en lo natural, en tu carne dices, es que no tengo los medios, es que no se puede. Y no quieres ni levantar las manos y los pies se hacen pesados y las pantorrillas pesan. Y si sabes que caminamos pesado, entonces viene el Señor y dice, wow, qué poquito aguantas. Apenas estás un ratito ahí caminando en el desierto y ya estás. El Señor nos quita la afrenta, pone la forma, pone la salida y ya venimos a la iglesia. Ya hice esto y ya levantas tus manos. Al Señor se le ama en el monte y en el valle. En la montaña y en el valle lo amamos. Estemos bien o no estemos bien ante nuestras creencias, Jesucristo sigue sentado en su trono. Jesucristo sigue en control de nuestra vida. Él tiene el poder para darte plata o Él tiene el poder para cerrarte que no entre plata. Él tiene el poder sobre cualquier enfermedad para decir, ¿sabes qué? De repente, ay, fíjate que apareció de repente un tumorcito chiquito. Y nosotros, no te preocupes, vamos a hacer, dice el doctor, no te preocupes, vamos a hacer un examen a ver qué es. Y nosotros nos ponemos todo, nunca oramos, no oramos tanto. Pero resulta que cuando el doctor nos dice, hay una bolita ahí medio rara, te salió en la pierna, tú dices, sí, Señor, por favor. Y de repente te dicen que te tienen que hacer, no me acuerdo cómo se llaman aquellas pruebas que hacen cuando te sacan un pedacito de carne. ¿Una qué? Biopsia. A Max cuando estaba chiquito le salió una bolita aquí y dijimos, wow, estábamos todos paniqueados. Le digo a mi esposa, ¿sabes qué? El Señor tiene control también de esto, pensé dentro de mí. Cuando llegamos nos dijeron, no se preocupen, ya le hicieron una biopsia, es simplemente una bolita de grasa. Y con medicamento se apagó todo eso. Entonces el Señor tiene las estrategias, Él sabe qué nervio tocar para despertarnos. El Señor sabe dónde poner la aguja y nos estremecemos. Entonces, el Señor es perfecto y tiene todo bajo control. Yo quiero que pasemos de esto al verso 19. Dice el verso 19, contra un anciano
Dice, no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. Bueno, esto es algo bien, está súper este verso. A mí me tocó usarlo una vez, legítimamente. Me tocó usarlo legítimamente. Y lo usé. Y ¿sabes qué? Me dio temor en el momento que lo iba a usar porque era un anciano contra el que lo usé. Pero no había la maldad, no había en mi corazón perversidad sobre esta persona cuando lo llamé a juicio. Entonces, cuando usé este verso, sentí algo bonito dentro de mí, que estaba respaldado totalmente por el Señor. Cuando tú vayas en contra de un anciano, si tú quieres venir un día en contra de mí, es mejor que tú tengas 2 testigos buenos. Es mejor que tengas cuidado con lo que vas a decir en contra de mí. Porque Pablo le dice a Timoteo, contra un anciano no aceptes, dice, no admitas acusación. Tienes que tener cuidado cuando vas a acusar a un anciano. Porque si no está fundada tu acusación o oíste, te vas a meter en un problema grande, primero que nada. Te vas a meter en un problema muy grande. Porque cuando las cosas no te estás metiendo con un hijo del diablo, te estás metiendo con un hijo de Jehová de los ejércitos. Uno que sirve en su congregación. Y cuando tú te das cuenta de eso, de la gravedad de eso, entonces tenemos cuidado. Por eso cuando yo fui a aquella ocasión, sentí algo de nervios, sentí algo de temor, sentí algo que no se puede explicar, pero dije, lo tengo que hacer. Siento todo el apoyo del Señor, siento firmeza en mi persona. Hermano, no sé si nada más me pasa a mí o te pasa también a ti, pero cuando tú estás haciendo algo que no está bien, las pantorrillas empiezas a sentir un poquito de peso. Sientes que algo no está bien contigo. Sientes que el pararte es pesado, porque estás actuando en injusticia, estás haciendo algo que no es agradable. Fíjate cómo el Señor nos habla a nuestra persona. Entonces, me sentí totalmente seguro cuando usé de 2 testigos, fui directamente con la persona y bueno, me dolió mucho. Quiero que sepan que me dolió mucho ir contra esta persona, pero era necesario. Fue para el crecimiento de él y fue para el crecimiento mío y fue para el crecimiento de toda la iglesia. Entonces, cuando yo fui y dije, rápido agarré a Timoteo y les digo, venía con mis 2 testigos y venía, por supuesto, contra el anciano. Y les dije, oramos primero, antes que nada. Y les dije, ok, antes que nada, quiero que saquemos nuestra Biblia, quiero que veamos en contexto lo que la palabra del Señor dice. Y leí, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Entonces, se me quedó viendo el hermano, y me le quedé viendo, nos quedamos viendo a los ojos. Y dije, resulta, hermano, que tú hiciste esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y esta persona es testiga, y él es testigo. Te perdono, me heriste mucho, me dolió mucho lo que hiciste, me tocó muy adentro, porque lo que hiciste no se debe de hacer por esto y por eso y por lo otro. Tanto que esto va a tener una consecuencia, pero te perdono y nada más te quiero decir que no lo estoy diciendo al aire. Tengo 2 testigos que te observaron. Y quiso refutar un poquito, pero lo aceptó al fin. Y me dio un abrazo y nos dimos un abrazo y todo. Bien bonito hacer las cosas en el Señor. Es bien bonito hacer las cosas.